Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Recuerde que somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques. Hoy continuamos con el ejercicio de estudiar la palabra del Señor. La semana pasada se comenzó el estudio del Sermón del Monte. Continuamos con el segundo estudio acerca de este hermoso tema que nos va a ocupar bastante tiempo, pero esperamos que sea de bendición para ustedes. Le invito a que me acompañe a orar antes de iniciar la reflexión de esta noche. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad y por este tiempo que tenemos para poder acercarnos delante de tu presencia y también acercarnos a tus hijos para poder compartir lo que tu palabra nos enseña, los desafíos que nos presenta y especialmente ahora que estamos estudiando el Sermón del Monte, que podamos entenderlo de la mejor manera y saber qué es lo que esperas tú de nosotros, tu pueblo. Ayúdanos, dirígenos en este estudio, confiamos en ti, descansamos en tu gracia, en tu amor y en la ayuda del Espíritu Santo para que nos dirija en este ejercicio de aprendizaje. Gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, oramos. Amén y amén. La semana pasada se empezó a hablar algunas cosas como que Jesús acá nos está presentando o se nos presenta, Mateo lo presenta como el nuevo Moisés, aquel que ha salido de Egipto, ha cruzado el mar a través del bautismo, representado en el bautismo por Jesús y ha experimentado las pruebas del desierto, como también lo narra el capítulo 4. Ahora Moisés en Horeb administra la ley de Dios, pero lo hace no para establecer un nuevo legalismo, es decir, el nuevo Moisés que es Jesús, allá en el monte conocido como los Olivos y en Moisés en el Horeb, no nos presenta un nuevo legalismo, sino que nos revela una clase de justicia que no puede ser alcanzada por la fuerza coercitiva o por presión de ninguna legislación, sino solo como un efecto que debe producir aquellos que hemos sido salvados una vez que hemos conocido el Evangelio. Jesús repite aquí, pero de manera perfecta, el ministerio de Moisés y es en sí el cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto en el Éxodo, la formación de un pueblo que le adorase y el llamamiento de un hijo que le honrase. Cosas como esas son las que se mencionaron la semana pasada. También debemos recordar que sin la transformación que Cristo vino a realizar en nosotros, por muy buenas que sean nuestras acciones, nunca llegaremos a ser lo que debemos ser. Es solo por el proceso que el Señor sigue con nosotros. Entonces, el Señor nos presenta, o hemos visto algunos desafíos que se nos presentaron la semana pasada con relación al Sermón del Monte. Este sermón, recuerde, no puede aplicarse como norma de vida para el hombre natural, es decir, para el hombre sin Dios, ya que no sería más que un conjunto de leyes que llevarían a la condenación, pues son normas que son tan altas y tan santas que ninguna persona que no sea salva puede alcanzarlas. La ventaja que es la gracia del Evangelio la que nos permite llegar a ese momento. Y precisamente porque los recursos de la gracia de Dios están a nuestra disposición, el Sermón del Monte dejará de ser una utopía inalcanzable y se convierte en una hermosa meta por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu de Cristo. Todo creyente debe aspirar a alcanzar esta meta. Continuamos entonces hoy y con los versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice: y cuando vio las multitudes, pongamos atención a eso que lo vamos a hablar en un momentito, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí vamos a aprender primero un elemento muy importante acerca de la cronología, porque la cronología, particularmente entre Mateo y Lucas, va a diferir bastante, y es que, por ejemplo, Mateo la sitúa antes de la primera misión evangelística, o el Sermón del Monte lo sitúa antes de la primera misión evangelística, y a continuación da una sección, el capítulo 8 y 9, dedicada a los temas de autoridad y el discipulado. Mientras que
Esta concentración temática dirige nuestra atención a la cuestión del discipulado como única respuesta adecuada a la autoridad de Jesús. El orden cronológico de los eventos que antecedieron al Sermón del Monte parece ser más bien el que siguió Lucas. Por ejemplo, Jesús pasa una noche en oración, elige a los 12, pero Lucas lo pone en el capítulo 6 y Mateo en el capítulo 10. Luego sana a muchos enfermos, Lucas siempre capítulo 6, Mateo en el capítulo 4. Y luego predica el Sermón del Monte también en el capítulo 6 y en Mateo está en el capítulo 5. Es Mateo quien especifica que después de las sanidades Jesús subió al monte para predicar. Eso es lo que propone Mateo. Lucas indica que la multitud se agolpaba intentando ver y tocar a Jesús. Entonces, parece claro que fue para librarse de este agobio y enseñar en relativa tranquilidad que Jesús, viendo la multitud, subió al monte. El asunto es que Mateo hace una propuesta temática, mientras que Lucas, como buen historiador, hace una propuesta cronológica. Cabe la pregunta de que si se tratara del mismo sermón, ¿cómo explicar las diferencias entre las dos versiones? Porque Mateo es 3 veces más extensa que la que Lucas presenta. Puede ser entonces que o Lucas suprimió algunos de los temas del sermón en una forma completa, o bien Mateo incorporó materiales foráneos o de otros momentos. La mayoría de expertos en el tema prefieren esta segunda opción y aducen los siguientes argumentos. Mateo suele hacer compilaciones de los dichos del Señor, tal y como vemos en las otras secciones didácticas de su evangelio. Luego, no sería sorprendente que lo hubiera hecho también con el Sermón del Monte, es decir, era un estilo de Mateo hacer ese tipo de compilaciones. Tal y como existe el Sermón del Monte, también es demasiado largo e intenso como para pensar que fuera predicado en una sola ocasión. Y algunas partes del Sermón del Monte están incorporadas al Evangelio de Lucas y en otros contextos y ocasiones. Entonces, a razón de eso, los comentaristas llegan a 2 conclusiones. 1, el texto de Lucas y no el de Mateo es el que refleja fielmente el contenido del sermón original en el monte. 2, más que un solo discurso coherente, el llamado Sermón del Monte en Mateo es una recopilación de diversas enseñanzas del Señor que en realidad pertenecen a diferentes momentos de su ministerio. Y eso nos hace pensar y nos hace considerar las diferentes opiniones que se dan, que les quiero mencionar algunas. Por ejemplo, algunos piensan que el Sermón del Monte, que su contenido corresponde a una sola ocasión única y fue predicado de un solo tirón. Y eso concuerda con los otros que opinan, que la mayoría de rabinos predicaban mucho tiempo. Hoy en día esa calificación la hacen la gente que piensa que son muy largos, que muy aburridos, que no todos aguantaban, pero eso en nuestro contexto. Hoy en día más de media hora que se esté predicando o enseñando, la gente ya está aburrida, pero en aquel tiempo era extenso. Un buen ejemplo es por ejemplo, cuando Jesús alimentó a la multitud. Había pasado horas enseñando. Entonces, una justificación como para que sí podía ser el sermón de un solo tirón. Otra opinión es que Jesús seguramente repetía las enseñanzas del sermón en múltiples ocasiones. Todo buen maestro sabe que para que las lecciones queden grabadas en la mente de sus alumnos era necesario insistir una y otra vez. Y Lucas lo que hace es ponerlo segmentado y Mateo lo hace compilado y no solo. Probablemente podamos entender que Cristo predicó este sermón de un tirón, pero posteriormente pudo enfatizarlo desde distintas plataformas o distintos momentos. Lo más probable, dicen otros, es que Mateo hubiera sido testigo presencial de la predicación, mientras que Lucas había tenido que recabar su información a partir del testimonio de terceras personas. Mateo era muy meticuloso y ordenado, con buen cobrador de impuestos, y quizá hubiera tomado apuntes extensos sobre el sermón. Pero la memoria de los colaboradores de Lucas a distancia hacían que Lucas no pudiera tener la información completa.
La estructura, finalmente, la estructura del sermón, tal y como apareció en Mateo, parece muy coherente, interna, tan lúcida y rigurosa que no debe haber sido estructurado por el mismo Jesús. Teníamos que pensar que si hubiera sido así, entonces al tomar nota, Mateo podría haber sido mejor que predicador que Jesús. Y lo que probablemente, lo que la mayoría concluyen entonces es que lo que está haciendo Mateo es compilar distintos eventos en uno solo, sintetizarlo, y probablemente Jesús lo haya mencionado de una manera muy, muy rápida, quizá como Lucas lo menciona, pero lo evidente es que el Sermón del Monte, lo que no podemos negar es que el Sermón del Monte es una obra maestra de coherencia interna y una maravillosa visión de conjunto de la ética del reino. Es decir, en 3 capítulos Mateo sintetiza la mayoría de enseñanzas de Jesús con relación a la ética del reino y a lo que se espera de los hijos del Señor, como se vio la semana pasada. Era lo que deberíamos de ser antes de hacer, y porque somos parte del reino, y como parte de ese reino debemos de ser, y después de ser lo que somos, entonces empezamos a hacer, y es lo que la ética del reino que Mateo propone es la que nosotros hoy comenzamos a estudiar. Así que le invito a que siga con nosotros. Mano Ezequiel continúa con la siguiente parte que tenemos que aprender a continuación. Bendiciones, hermanos, en esta noche, y gracias por su sintonía. Nos toca que ver en cuanto a los oyentes de este Sermón del Monte y el lugar donde se dio. La predicación del Sermón del Monte, aunque fue dirigido a los discípulos, vino como reacción del Señor ante la congregación de la muchedumbre. Por eso dice, y cuando vio la multitud, subió al monte y enseñaba a los discípulos. Al subir al monte, Cristo no pretendía escaparse de la multitud, no estaba huyendo de ellos, sino dice reunirlos en un lugar aparte donde después del bullicio de la actividad sanadora, ya veremos este versículo, porque decimos en la situación de la actividad sanadora. Eso lo menciona Lucas 6:19, que ya rato lo leeremos. Pudiera enseñar con tranquilidad, eso era la idea del Señor Jesús, viendo en qué lugar y sus oyentes. Posiblemente también era un medio de determinar la sinceridad de la multitud. Los que solo le habían seguido por la sanidad se habrían vuelto a casa, mientras los que tenían un interés más profundo habrían subido al monte con él. Tanto Lucas como Mateo, como hiciera mención Pastor Abdiel, menciona los dos grupos de oyentes, los discípulos y la multitud. Y por eso Lucas 6:17 al 20 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Interesante esa parte que estamos leyendo. Por eso decíamos que la idea era apartarse a un lugar donde poder hablarles mejor, dejando tal vez aparte de la multitud que le seguía, pues habrá sido otro buen grupo que se hubiera ido a casa. Entonces podemos ver esa parte. Debemos imaginar pues a un primer círculo de oyentes, los discípulos, ellos primeros, ¿verdad?, rodeados por una gran multitud de curiosos. Jesús se dirige su discurso a los discípulos. Por eso en Mateo 5:2 al inicio dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y Lucas 6:20 ya nos hizo ver también,
pero a sabienda de que la multitud también le escuchaba, también nos dice Lucas 7:29, nos indicará que también a ellos les enseñaba. Eso dice Lucas 7:1, dice, y después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Por lo tanto, en el contenido del sermón va dirigido a dos grupos, a los discípulos que necesitaban saber el contenido del sermón, pero también va dirigido al grupo de ciudadanos que querían, y es una exigencia que se daba para el reino de Dios. Y la multitud necesitaba saber cuáles son las implicaciones de comprometerse como discípulo del Señor. Ahora vemos el lugar y decimos que el lugar, dice, la predicación tuvo lugar en la cercanía de Capernaum. Por eso en Mateo 8:5 también dice, entrando Jesús en Capernaum. Y lo que leímos en Lucas 1:7, que decía, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. En el artículo definido, el monte indica que el monte en cuestión era también conocido para los lectores. Se dice que en una oportunidad una personaje española emprendió un peregrinaje a la Tierra Santa en los años 381 a 384 después de Cristo. En Galilea, la comunidad cristiana le enseñó 3 lugares asociados con la vida y ministerio del Señor, en la de las multiplicaciones de los panes y los peces, luego el de la aparición de Jesús a los discípulos al lado del mar de Galilea, y en la predicación del Sermón del Monte. El hecho es de que fueran 3 lugares y nomás indica que con toda probabilidad se trata de identificaciones seguras, no lugares inventadas para satisfacer las curiosidades de los peregrinos. En su memoria del viaje de esta persona, no muy lejos de Capernaum, hay unas escaleras, dice, de piedras donde estuvo el Señor cuando apareció a los discípulos después de la resurrección. Cerca de ahí hay un monte, se encuentra la cueva a los que el Señor subió y desde la cual pronunció las bienaventuranzas. La cueva aún existe, dice, bajo de las ruinas de una pequeña iglesia de fines del siglo IV. En el lugar señalado por ese personaje se llama Tabja, derivación árabe del griego Aptapegón, o lugar de las 7 fuentes. La actual iglesia de las bienaventuranzas fue construido en 1938 en una parte más alta del mismo monte. Pero bueno, veamos, sea lo que sea, lo importante acá es la enseñanza para los discípulos y la multitud de mis hermanos. Pensemos, ¿cuál era el fin de la multitud de seguir a Jesús? ¿Habrá sido porque hayan sido sanados, porque les haya dado alimentación o qué sé yo? Ahora preguntémonos, ¿cuál es la razón nuestra de seguir a Jesucristo? ¿Hay alguna razón? Yo creo que es importante reconocer el amor del Señor hacia nosotros. De tal manera nosotros también en esa bienaventuranza aprenderemos mucho cuál es la razón de seguir a Jesucristo y nos compromete a serle fiel en todo el aspecto de nuestras vidas. Continúa con nosotros, Pastor Eliseo. Que Dios les bendiga, qué gusto saludarlos en esta noche. Es una bella oportunidad de poder estudiar el Sermón del Monte como algo muy a fondo, y esta parte es muy importante. En esta oportunidad vamos a ver a Cristo como el Maestro, el gran Maestro de maestros. Quisiera leer para la ocasión Mateo capítulo 5, 1 y 2, que dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, y ahí sigue todas las bienaventuranzas.
Queremos explicar que Mateo emplea dos frases para indicar la seriedad de la ocasión. No se trata de una enseñanza impartida a los discípulos en el uso del ministerio o en el curso del ministerio de un día cualquiera, sino de una clase magistral impartida con toda formalidad. Número uno, el texto menciona sentándose. Esto lo hace solo un rabino o un gran maestro. Dos, dice abriendo su boca les enseñaba. Esta es la otra parte bien importante. Cuando el texto menciona sentándose, era una costumbre normal de la época que los rabinos se sentaban para enseñar. El acto de sentarse indica que el maestro asumía toda su autoridad docente, por así decirlo. Hablaba ex cátedra. Para los discípulos era una señal tan evidente de que iba a impartir alguna enseñanza como lo es hoy en día cuando alguien se pone de pie en la congregación. Hay abundantes ejemplos de estos en los evangelios. En Marcos capítulo 4 verso 1 menciona otra vez: comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Qué importante es esa palabra aquí, sentándose. Y también en Marcos 9:35 encontramos algo similar a ello. Dice Marcos 9:35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo. Entonces también encontramos que no solo se sentó para enseñar, también se sienta para arbitrar en una discusión entre los discípulos sobre quién había de ser el mayor en el reino, según Marcos 13:3. Qué importante cuando uno puede ver esta frase sentándose. Dice el verso 3, y se sentó en el monte de los olivos. Así que la frase sentándose lleva la señal de autoridad que tiene el maestro al enseñar la palabra de Dios. También encontramos que en Lucas 4:20 se sienta para el discurso sobre las señales escatológicas. También se sienta al predicar en la sinagoga de Nazaret. Entonces la palabra sentándose conlleva un signo de autoridad. También el texto menciona que abrió su boca. Esta frase no es ninguna redundancia como la anterior. Indica que lo que viene a continuación es un discurso formal o una comunicación de especial intensidad. Lo que Cristo está a punto de decir requiere la concentrada atención de los discípulos y la muestra también. Asimismo es posible que en ciertas ocasiones esta frase se asociará con la inspiración divina. Dice el pasaje, y les enseñaba diciendo. Este es un tiempo imperfecto empleado aquí. Tanto en el castellano como en el original griego indica una acción continua o repetida. Este uso viene a confirmar que las enseñanzas contenidas en el Sermón del Monte fueron impartidas por Jesús a los discípulos en más de una ocasión. Qué importante. Así que seguiremos aprendiendo del tema y nuestro hermano Vicente con nosotros esta noche. Muy buenas noches, estimados hermanos. El seguimiento de estas enseñanzas, vamos a ver algunas características generales de las bienaventuranzas. Y al examinar cada una de ellas, conviene señalar lo siguiente. En primer lugar, todos los versículos del 3 al 11 comienzan con
la palabra bienaventurados, que en griego existe la palabra makarios, es la clase de gozo, felicidad o bienaventuranza que caracteriza a Dios. Un gozo autosuficiente que posee en sí mismo el secreto de su propia irradiación. Ese gozo sereno, intocable y autónomo que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida. El mundo puede proporcionarnos cierta clase de felicidad o gozo a través de los placeres, pero puede ser superficial y efímero. Dura solo mientras dura el placer en cuestión y después deja una sensación de vacillez. En cambio, Macarios nos habla de un gozo que brota desde dentro, mis hermanos. Esta palabra corresponde al hebreo asheré, que podríamos traducir como qué felices son, o la bienaventuranza de los seguidores de Jesús, aquellos que oyen y obedecen la palabra. Podemos poner algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 1:1 que dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. El Salmo 32:1 y 2 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Más que afirmaciones, se trata de exclamaciones de felicitación. Ve a muchos que pretenden conquistar la bienaventuranza espiritual por medio de su práctica de la piedad, pero entiende que detrás de esta fachada peligrosa hay mucha hipocresía, que los tales no son felices en esta vida, ni lo serán nunca. En cambio, entiende que hay otro camino, otra forma de espiritualidad que permite una felicidad en el presente y descansa una bienaventuranza o una esperanza viva de cara al futuro. Ante todo, la gente quiere ser feliz, pero busca la felicidad en cosas materiales que solo pueden proporcionar una evasión efímera y un placer temporal. Cristo, en cambio, está hablando de un gozo que no depende de las circunstancias, sino que brota desde el interior de la persona. Así lo dice en San Juan 16:22, ese gozo que nada ni nadie lo podrá afectar. Es el gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada ni nada en la vida ni en la muerte puede arrebatar, como lo decía el apóstol Pablo: nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. El mundo puede dar y de la misma manera quitar su gozo. Un cambio de la fortuna, un colapso de la salud, la desilusión que nos ocasionan las ambiciones incumplidas, hasta el mal tiempo puede privarnos de esa migaja de gozo que el mundo puede dar, pero el cristiano posee ese gozo sereno, intocable y permanente
que nada en el mundo puede quitar. En las bienaventuranzas, Cristo nos comunica el secreto de la felicidad. Continúa nuestro hermano pastor José Ricardo en este momento. Buenas noches, nuevamente estamos con los temas de la bienaventuranza. Y en esta noche, siguiendo lo que nuestro pastor Vicente nos está hablando y dándole el seguimiento de las bienaventuranzas, Cristo nos comunica el auténtico secreto de la felicidad de las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas tienen las mismas formas básicas. Bienaventurados los tales, porque su situación en el futuro será esto y aquello. Entonces las bienaventuranzas tienen un fondo muy especial, y por eso es que hay muchos comentaristas y muchos estudiosos de la palabra que muchas veces no lo entienden de la forma adecuada, sino que hay varias mentalidades, y esto muchas veces lo que podría traer es confusión, sino que el fondo de las bienaventuranzas es la felicidad auténtica que Dios nos quiere darnos a entender. Por eso es que cuando Él dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Entonces, precisamente a causa de su cambio de forma, deja la forma exclamatoria para dirigirse directamente a los discípulos y les hace ver de que las muchas mentalidades en aquel entonces, habían tantas quizás voces que decían unos una cosa y otros decían otro, pero cuando empezamos a verlo a fondo, cuando el Señor les decía: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Esto es lo que los judíos, los escribas y demás que estaban ahí al frente, ellos lo tomaban muy literales lo tomaban, lo materializaban todo, y esto traía grande confusión dentro del pueblo. Y el Señor nos dice ahí, hablando, el escritor Lucas lo dice de otra forma: bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los agrede, los vitupere y los menosprecie su nombre como algo malo. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los agrede, los vitupere y los menosprecie. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de este tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese fondo para hoy, que hoy ya entendemos la palabra del Señor, no en una mente natural, sino que con una mente espiritual, empezamos a ver lo maravilloso es sufrir. Lo maravilloso es que alguien, pues, uno no le cae bien, pero esto es parte de lo que muchas veces nosotros recibimos. Muchas veces no vamos a ser muy bien recibidos. ¿Por qué? Porque está escrito de que si a nosotros nos hacen un daño, ya lo hicieron al Señor. Pero detrás de todo eso hay algo tan especial, de que nosotros podemos ver las recompensas que Dios tiene para cada uno de los que amamos al Señor.
Por eso a mí me llama la atención cuando dice, hablando nuevamente el Señor allá en Mateo capítulo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También habla el libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 12, y dice, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es de que no le pongamos tanto la mirada a las cosas. Yo sé que como humanos nos duele, muchas veces como humanos sentimos, pero todo esto, el fin de todo, es que este camino es un camino de sufrimiento como lo sufrió el Señor. Él mismo dejó claro en la palabra del Señor cuando Él dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Todas estas afirmaciones deliberadamente sorprendentes o chocantes, algunas deliberadamente paradójicas, dan la vuelta a los conceptos convencionales de la felicidad y de espiritualidad. El caso más evidente es de la segunda bienaventuranzas, felices los que lloran. Si una cosa es clara es que los que lloran no son felices, sino que están tristes. Ese es el pensamiento judío, ese es el pensamiento del escriba, pero nosotros tenemos que salir de ello. Tenemos que salir de un pensamiento judío a un pensamiento hebreo, a un pensamiento de Dios. Por eso el Señor nos dice también en la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro pensamiento tiene que ir más allá acerca de lo que el Señor hoy ha hecho en nosotros como criaturas, como creación de Dios, como hijos de Dios. Hemos salido, ya hoy entendemos la palabra, que los sufrimientos traen recompensa, que los sufrimientos en Cristo traen una recompensa maravillosa. Por eso es que los líderes religiosos de aquel entonces, los fariseos, por ejemplo, asociaban la espiritualidad con la justicia personal, la prosperidad, la importancia social y una actitud crítica hacia los demás. Cristo pone patas arriba sus argumentos, todos los pensamientos, esos pensamientos que ellos razonaban, el Señor los pone a un lado, porque cuando lo entendemos por el lado espiritual, seremos verdaderamente bendecidos, recibimos todo lo que se nos viene, lo recibimos porque la palabra del Señor así lo ha determinado. Nuevamente dejaré el tiempo con nuestro pastor Bernabé, que él continúa con este mensaje. Amén. Le agradecemos al Señor este tiempo para poder comprender lo que Él nos quiere enseñar antes de adentrarnos a analizar cada una de las bienaventuranzas, entender ciertos aspectos del por qué es relevante para nosotros y prestarle atención a los detalles, a las frases más mínimas. Y algo que no podemos negar es de que en todas las bienaventuranzas encontramos esa promesa de un galardón. De hecho, la felicidad no reside en la característica en sí, sino en la esperanza del premio que Dios dará a los que la practican o a quienes practicamos las bienaventuranzas. Dice de la siguiente forma, bienaventurados los tales por cuanto serán, y menciona algún aspecto, esto o aquello. Esto se ve en el uso del tiempo futuro, en la segunda parte de muchas de las bienaventuranzas. Cristo está hablando de cosas futuras, de nuestra esperanza como cristianos. La felicidad es una experiencia presente, pero a sabiendas de que el futuro vendrá un galardón. Obviamente cuando venimos a Cristo encontramos una salida, un rescate, encontramos una esperanza instantánea, ¿verdad? Podríamos decirlo, pero esto conlleva un compromiso de nosotros y entendiendo que hay una promesa en un futuro, ¿verdad? Como lo detallan las bienaventuranzas. A la vez nosotros podemos encontrar y si hacemos bien un recorrido, en la segunda parte enfatiza la certidumbre del galardón, no solo su futuridad, sino que también se trata de algo que va a ocurrir sin
sombra de duda. Esa seguridad nos expresan las Escrituras al mencionar estos detalles. Todas las bienaventuranzas describen el carácter cristiano, tal y como Jesús lo entiende. Todas estas virtudes deben ser manifestadas en todos sus discípulos, en todos los que seguimos a Cristo. Debemos de tener estas características o tener la facilidad para poder demostrarlas. Algunas de ellas podrían darse por razones temperamentales en algunas personas no cristianas, pero sin embargo es cuestión de seleccionar algunas, sino de manifestarlas todas conjuntamente, es decir, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Como creyentes debemos de poder manifestar lo que la Escritura nos está enseñando. En otras palabras, todo aquel que dice ser hijo de Dios o que aspira a formar parte del reino debe de reflejar este carácter, y eso lo encontramos descrito en Primera de Juan capítulo 2 verso 4, que nos habla sobre esto. Todo aquel que no le refleje y sin embargo profese conocer a Dios es mentiroso y a la verdad no está con él. De esta forma encontramos y podemos ver nosotros que juntas todas estas palabras, todas estas bienaventuranzas describen el carácter de Cristo. Los discípulos de Jesús debemos reflejar estas virtudes porque son las que vemos en Él. Y si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, este es el carácter que producirá y que se reproducirá en nuestras vidas. Es decir, que si queremos ser un ejemplo vivo de estas bienaventuranzas, solo tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. El que aquí bendice a los mansos es el mismo, el más manso de los hombres. También lo encontramos en el capítulo 11 y verso 29 de Mateo, del que le estamos dando seguimiento, y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También lo menciona en el capítulo 21, verso 5, que dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Y podemos encontrar muchos otros versículos que hablan sobre este carácter o sobre esta característica de nuestro Señor Jesucristo. El que alaba a los misericordiosos es Él que personifica la misericordia de Dios. También tenemos varios versículos que por cuestión de tiempo no les vamos a dar lectura, pero encontramos estos detalles específicos en Cristo Jesús. El que honra a los pacificadores, Él es el gran pacificador que vino para derribar barreras entre los hombres y conseguir para nosotros o conciliarnos para con Dios por medio de la paz. Y encontramos estos versículos muy detallados en Romanos 5, capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También lo menciona en Efesios 2, 14, versículos 14 al 18, dando esta explicación que únicamente por medio de Cristo nosotros podemos encontrar esa reconciliación con Dios, y obviamente siguiendo estas características que tenemos descritas. Cristo no nos exige lo que Él no se exigió a sí mismo. Es decir, si Cristo habló de esto es porque en Él se cumplían todas estas bienaventuranzas. Así pues, al momento de estudiarlas, nosotros podemos encontrar distintos aspectos del carácter de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de avanzar hacia nuestra meta, que Cristo, y dejar que Cristo sea formado en nosotros. Y ese es el enfoque de la palabra que estamos analizando y estudiando: permitir que Cristo se refleje en nuestras vidas. Y nos estaremos adentrando en los próximos estudios, y les agradecemos por este tiempo que nos permitimos poder analizar, enseñar y estudiar la palabra del Señor al lado de mis hermanos en Cristo, de nuestros hermanos pastores, y le voy a pedir que podamos finalizar
con una oración. Si en su corazón, si alguna palabra ha quedado y le ha hecho reflexionar, le invito a que pueda orar y pedirle al Señor que siga mostrándole ese camino que hemos decidido seguir, y que sea un camino en paz, que sea un camino con excelencia, y que aprendamos de este compromiso. Oramos a nuestro Padre. Mi buen Dios, hoy nos acercamos a tu presencia agradecidos porque tú nos sigues hablando, porque tú nos sigues enseñando. Te pedimos, Señor, que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros y que podamos tomar, Señor, en nuestras manos este desafío de examinarnos a nosotros mismos, de poder prestar atención a este estudio, Señor, a esta parte de la Escritura, a estas bienaventuranzas, destacando estos aspectos que nos hacen entender que es un discurso, que es una enseñanza, que son tus palabras y que es algo muy relevante para nuestras vidas. Te pedimos que nos sigas moldeando como tú desees, que nos sigas enseñando con la presencia de tu Espíritu Santo, que nos siga guiando en este camino, Señor, que hemos decidido vivir. Y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, te pedimos por sus familias, Señor, te pedimos por su crecimiento espiritual y por su comunión para con los otros hermanos en Cristo, que podamos, Señor, crecer, que podamos, Señor, reflejar lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos que les cubras, y te pedimos que en tu nombre, Señor Jesucristo, puedan seguir y continuar. Si hay alguien, Señor, que está necesitado y esta palabra ha llegado a su corazón, te agradecemos porque nos has puesto en este lugar para proclamar tu nombre, porque nos has puesto en este lugar para poder ser de bendición, así como tú has sido de bendición para nuestras vidas, ejerciendo y ejecutando esta función. Te agradecemos por nuestro pueblo, por nuestra comunidad y porque en medio de nosotros habemos un pueblo que te honra y que te adora a ti. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Mi amado hermano, el Señor le bendiga. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio. Que tengan una buena noche.